los correntinos no van a ir a segunda vuelta y se consolida el oficialismo. Bueno, fin y al cabo, no es que se ha consolidado el oficialismo, ha incrementado notablemente su supremacía a nivel provincial. La verdad que es un no recuerdo y habrá que ir mucho atrás en la historia de la provincia de Corrientes para encontrar una supremacía tan dada por un oficialismo. La cantidad de municipios que se terminó alzando el frente oficialista es impresionante, pero lo mencionaba recién a Germán Esponda porque quiero que me explique un poco más qué analizaba la sociedad y qué veía la sociedad a la hora de ir a votar. Germán, ¿cómo te va? Buen día, felicitaciones, la verdad, estupendo tu trabajo. ¿Cómo estás? Hola Daniel, muchas gracias, buen día para vos y toda la audiencia. Contame, ¿qué viste vos? ¿Qué decía la gente cuando vos te acercabas a hacer tu trabajo, cuando ustedes interpelaban a la sociedad diciendo para dónde iban a votar? A ver, creo que estaba claro que el liderazgo de Gustavo Valdés estaba muy marcado, la gente reconocía su trabajo de manera, era increíble cómo lo marcaba, la marca también estaba muy bien instalada en la sociedad. Todos estos años de trabajo generaron que Vamos Corrientes hiciera que estuviese esa marca muy bien considerada por la sociedad y con una oposición, también hay que decirlo, ¿no? Porque se tienen que dar varias cuestiones muy desperdigada, sin ideas claras, sin propuestas, y eso realmente le favoreció mucho más al oficialismo. Yo principalmente, perdóname que lo diga, pero voy a seguir diciendo favoreció a Gustavo Valdés, porque en definitiva la sociedad correntina lo que buscó fue que puedan seguir estas políticas de trabajo que instauró el actual y va a ser exgobernador. ¿Y esto termina consolidando gestión exclusivamente o vamos a mirar en liderazgos personalistas nada más? Y a ver, yo creo que no. Esto principalmente es gestión lo que termina revalidando la sociedad. Sí. Pero me parece que no podemos dejar de lado que en lo personal el gobernador ha generado un liderazgo muy fuerte. No nos olvidemos, según la prensa, el gobernador estuvo reunido en Casa de Gobierno para buscar un acuerdo con el gobierno nacional, y cuando se sintió que podía ser ninguneado, él se levantó y dijo, no, esto no voy a permitir, defendiendo los intereses de los correntinos. Claro. Y esto, a ver, que también otra de las cosas que vi en esto, o lo que se analizó, ¿cómo lo ves vos? Digo, el fin de una era, Ricardo Colombi ya pasó a ser un jubilado político. ¿Cómo se tiene que leer? ¿A Milei no lo quiere nadie en Corrientes? ¿O en realidad no se llegó a representar a Milei? ¿O en realidad la ciudadanía no buscó esa opción? ¿Cómo es? A ver, en el caso de Colombi, me parece que a muchos sorprendió el número de votos que obtuvo. Y es más, te voy a decir una cosa, al día que hablamos, si bien nosotros no podíamos dar números por una cuestión de deber electoral, y una compañía de la nuestra está inscrita en las bases de datos de la Junta Electoral Nacional, nosotros lo teníamos a Ricardo Colombi muy cerca del segundo puesto, casi. Después obviamente el aparato del peronismo le generó esa diferencia actual que termina siendo segundo, pero me parece que si bien no nos olvidemos que Ricardo Colombi viene de sacar anteriormente, a otros años atrás, una cantidad de votos muy importante y no la tiene, creo que no es para despreciar los votos que tuvo. Ahora, en el caso de Milei yo separaría. ¿Por qué? Porque ¿qué pasaría si las elecciones a presidente fuesen hoy? Mucha gente de la cual no votó a Almirón lo estaría votando a él. Me parece que ahí no hubo una representación de parte del partido provincial de la Libertad Avanza hacia lo nacional. No se pudo reaccionar a esas dos cuestiones. Y también creo que en algún punto, en un sector de la sociedad, lo que hablamos hace unos minutos, donde
el gobierno nacional tuvo un desaire con el gobernador, me parece que en algún sector, aunque sea mínimo, también impactó. ¿Esto se puede llegar a pensar exclusivamente como una isla o también puede ser una proyección? Digo, una proyección mirando hacia otros lugares. Te digo, personalmente lo que me llamó la atención es cómo el radicalismo entró a sacar pecho exclusivamente a través de decir se puede ganar sin la libertad avanza, no es que estamos muertos. Eso es un poco, sintéticamente, una definición que no sé si esto se puede llegar a traspolar y a pensar, che, a nivel nacional puede ocurrir otra cosa. A ver, no, yo creo que sería un error de parte del radicalismo nacional pensar lo mismo. Vos pensás que por primera vez en 42 años de democracia, el radicalismo no va a tener representación en las elecciones de octubre de la provincia de Buenos Aires. Entonces me parece que el radicalismo necesita un replanteo muy grande y sería un error decir que por lo que pasó en Corrientes a nivel nacional se puede traspolar. Además, me parece que sí puede ser un punto de partida y un nuevo inicio, que es lo que necesita el radicalismo. Hoy el radicalismo se encuentra en una etapa que si no toma y da un golpe de timón muy fuerte, corre el riesgo de desaparecer. A ver, creo que no va a desaparecer nunca, ni como nunca va a desaparecer el peronismo, pero quedará como un partido local y expresiones provinciales, como en este caso que pasó en Corrientes. Yo creo que hay un dato que es muy importante, lo que pasó en Corrientes, que marca algo distinto y habría que evaluarlo con otros lugares, fue la participación. La participación fue extraordinaria si tenemos en cuenta el nivel de participación que hubo en todas las elecciones. También nos puede dar la pauta de que a la gente le interesa votar cargos ejecutivos y no legislativos. Me quedé pensando en lo que me respondías respecto del radicalismo. Ahora, pienso también que tiene a nivel nacional 2 de los 5 distritos, grandes distritos a nivel país, Santa Fe y Mendoza. Le toca gestionar y gobernar allí. ¿Vos no ves como un futuro, digo, no del radicalismo, sino de Provincias Unidas, que suma Córdoba, por ejemplo, otro distrito como Chubut, como un posible ariete político? A ver, sí, pero ahí estaríamos hablando de un conjunto o la unión de distintas fuerzas. Yo te hablo como radicalismo propio. Ajá. ¿El radicalismo puede resurgir? Sí, claro que puede resurgir, pues estamos hablando que, como bien mencionabas vos, 2 provincias tan importantes como Santa Fe y Mendoza está gobernada por el radicalismo. También no nos olvidemos que el radicalismo en ambas provincias sí está en una unión de partidos, no es solo el radicalismo como tal, y lo mismo que en Corrientes también, ¿no? Que es acompañado por otras fuerzas. Sí me parece que hoy en el radicalismo el liderazgo de este radicalismo va a estar marcado o por Gustavo Valdés o por Maximiliano Puyaro. Hoy el radicalismo no se siente representado por la actual dirigencia partidaria. Hoy vos preguntás al propio afiliado radical quién es el presidente del partido a nivel nacional, la gente no lo sabe. Cuando hubo años atrás, la figura del presidente del partido era una figura que es reconocida y respetada por todo el afiliado. Claro, y hoy es Martín Lustó, nada más y nada menos, una figura que además pertenece a un distrito que le ha ido electoralmente muy pero muy mal, prácticamente sin representación. Directamente sin representación. Entonces, por eso te digo que hoy el radicalismo tiene una oportunidad, que es el volver a empezar como lo ha hecho muchas veces, ¿no? Porque también decíamos en el post-2001, todo el mundo decía, el radicalismo está acabado, todo acabado, y sin embargo vuelve a resurgir y logra poner un candidato a presidente en el 2011. Bueno, hoy tiene una nueva oportunidad el radicalismo para intentar esas bases que también ha tenido durante tantos años, llevarla adelante. Pero bueno, sí, dependerá también de las decisiones del gobierno. Creo que hoy Provincias Unidas lo veo en su conjunto como quizás una alternativa, sí, al gobierno nacional. Sí, vos sabés que me quedé pensando en otra cosa, que estamos hablando del radicalismo, que el que diga del 2001 el radicalismo murió, no existe más, pero
mira uno la historia, del 83 a la fecha nunca gobernó en tantas provincias, nunca gobernó en tantos distritos. Sí, realmente es así, nunca gobernó en tantos distritos y con figuras fuertes, ¿no? Porque vos pensás que estamos hablando que hace 7 días el radicalismo se impuso en todo, en una provincia con una autoridad absoluta, pero si vos mirabas los medios nacionales y demás, no decían ganó el radicalismo, ganó Gustavo Valdés. Entonces, ¿por qué se debe? ¿A qué se debe esto? Y porque hoy la figura del radicalismo a nivel nacional está totalmente desdibujada. Claro, estamos hablando solamente de personalismo, la política se ha ceñido a eso, a personalismos. Exactamente, eso es lo que hoy le está pasando principalmente al radicalismo, ¿no? Porque, a ver, el peronismo en la provincia de Buenos Aires, que se disputa una parada muy difícil, ¿no? Y el peronismo lo que tiene es lista de unidad, que no quiere decir que haya unidad. Pero bueno, es el primer paso que ha dado, es decir, hagamos listas conjuntas. En esa reconfiguración de la política, me permito ahí entrar a hablar de otra cosa, estamos hablando más o menos lo mismo, porque también cuando pregunto a gente como vos que hace análisis de opinión, me dice, Milei es una cosa, lo que va a su partido es otra. Si vos lo ponés a Milei, la verdad, hoy tenés un 50% en ese lado, pero en ningún lugar del país la Libertad Avanza sacó el 50%, lo máximo que sacó es un poco más arriba del 30%, en Cava, después en el resto bajó estrepitosamente. Entonces estamos hablando que la política hoy está ceñida exclusivamente a una cuestión personalista. Sí, a ver, hay una implosión de los partidos políticos, esto está claro, y lo que tenemos que entender que hoy lo que ha surgido son fuerzas personalistas, ¿no? Si nosotros nos guiamos en lo que ha pasado en los últimos 30 años, los únicos 2 partidos que siguen, podemos decir, que siguen en pie, es el radicalismo y el peronismo, y eso nos muestra que todas las fuerzas personalistas que han nacido de una u otra manera fueron muriendo políticamente, porque a ver, podemos hablar que el Lari de Elisa Carrió, el mismo PRO, que fueron conducidas por figuras muy importantes, pero con el correr del tiempo se fueron apagando, y yo creo que hoy la Libertad Avanza como tal es Milei. No, si vos sacás la figura de Milei, y queda demostrado y pasó en corriente, la figura de Milei es una cosa, y el partido, la Libertad Avanza como partido, es algo totalmente distinto que no llega a enamorar a la sociedad. ¿Cuánto juega en todo esto el porteñocentrismo? Y mucho. No nos olvidemos que también acá en Buenos Aires es una cosa y se cree que se maneja todo, y en algún punto sucede eso y termina siendo un grave error, ¿no? Porque ha quedado marcado que le ha pasado al gobierno nacional que esta cuestión ha dejado de lado a los gobernadores, ha dejado de lado a cuestiones políticas las cuales se deberían haber acordado y no se hizo. Sí, porque me quedaba pensando, porque también en el armado político se habla mucho exclusivamente de eso, de figuras porteñas, y si uno mira para atrás, quizás los últimos 3 presidentes han sido son figuras exclusivamente porteñas, desde Milei, pasando por Alberto Fernández, por Mauricio Macri, y a nivel país no es que nos ha dado un buen resultado, ¿no? No, pero también hay que tener en cuenta que cuando se dice son solo figuras porteñas, ¿por qué no del interior? Y porque muchas veces los gobernadores prefieren quedarse manejando su provincia que apostar a ir por una presidencia. Eso es una realidad, y hay gobernadores que han tenido la oportunidad y dicen, no, prefiero reelegir en mi provincia y no ir a jugar una elección nacional. Eso también hay que tenerlo en cuenta, que por eso se da que las figuras porteñas son las que han llegado acá. Es porque los gobernadores, porque son las figuras, digamos, del interior, porque si no es muy difícil que un dirigente del interior por peso propio pueda llegar a ser presidente. Hoy un presidente puede llegar a ser un gobernador. Yo no tengo dudas que de acá al 2031
el próximo presidente allá por el 31, más allá que en Argentina puede pasar cualquier cosa, va a ser un gobernador, de aquellos que hoy son gobernadores, no tengo duda de eso. Ese es el futuro, para ese lugar vamos. Sí, yo creo que sí, porque, a ver, la política son ciclos también, ¿no? Sí. Y la sociedad va pidiendo ciclos. Vos pensás que nosotros tenemos un porcentaje de la sociedad que es entre un 15 y un 19%, que son los verdaderos decisores de las elecciones. ¿Por qué te digo esto? Vos tenés un 30% que es oficialismo, siempre. No importa que está, hay un 30% que es oficialismo. Tenés un 30% que es oposición marcada. Después tenés un 10% de partidos menores, y tenés ese porcentaje que yo le denomino los decisores de elecciones, que son aquellos que en el 2011 votaron a Cristina, en el 2015 votaron a Macri, en el 2019 votaron a Alberto y en el 2023 votaron a Milei. Digamos, no votan ideológicamente, sino en función de lo que sienten que en ese momento necesita la sociedad. Claro. Sí, un pragmatismo, soluciones. Lo que busca, al fin y al cabo, es la solución a los problemas. Y es que el voto ideológico cada día, porque vos fijate, este porcentaje de la sociedad ideológicamente que tiene que ver Cristina Kirchner con Mauricio Macri y Milei, nada. Y sin embargo votaron así. ¿Y es porque buscan pragmatismo, porque buscan soluciones. Y estas soluciones van migrando, y también hay una realidad. Los tiempos de la sociedad mundial cada vez tiene menos tiempo, y esto te lo pueden marcar si te fijas las elecciones en distintas partes del mundo de los últimos 12, 14 años, que han sido prácticamente nulo las reelecciones, desde Bolsonaro, el propio Trump, infinidad de elecciones. La gente va buscando la solución, pero que sea cada vez más rápido. Antes tomaba más tiempo, hoy las necesita inmediatamente. ¿Sabés qué? Y esto es una suerte bonus track nada más, porque ya lo tengo el otro invitado también, y agradecerte tu tiempo. 10 años atrás estuve en un congreso de comunicación política vinculado a Latinoamérica, y una de las cosas que decían es que en últimos 10, estoy hablando de 10 años atrás, más o menos, para hacer un cálculo rápido, 2015, decían, ningún presidente no ha logrado la reelección. Todos los presidentes que se postularon fueron reelectos. Y ese fue la gestión de Macri. Estamos hablando, en ese momento era la gestión de Macri, y a partir de ahí parece que, como decís vos, cambió los ciclos, y todos los presidentes, todos los oficialismos terminaron perdiendo. Macri, Alberto, los oficialismos terminaron contra la pared prácticamente. Pero es muy interesante todo esto, y además escucharte también, Germán. Felicitaciones nuevamente en tiempos en los cuales a quienes hacen análisis de opinión y quien hacen esta clase de muestreos muchas veces son denostados gratuitamente. Felicitarlos no es un dato para mí por lo menos menor, reconocer cuando se hacen bien las cosas. Un abrazo y gracias. No, gracias, Daniel, un abrazo para vos y para toda tu audiencia. Otro. Germán Esponda, director de GIC Comunicación, la verdad que especialista en investigación de opinión pública, mercado y comunicación política.